Chile, como todos sabemos, se convirtió en el país más próspero de América Latina debido a las reformas que se hicieron en la década de los 70, 80, incluso también en los 90. Pero lo importante es tener presente que nuestro país era un caso de un país muy fracasado. Durante todo el siglo XX, Chile fue un país con problemas de inflación crónica, de siempre más de dos dígitos, algunas veces en tres dígitos y con niveles de pobreza muy altos, con esclerosis económica. La verdad es que el sistema económico chileno fue durante casi todo el siglo XX, especialmente de la Gran Depresión en adelante, uno extractivista en el sentido de una sociedad buscadora de renta, es decir, estaba cerrado al comercio internacional. Eso era una de las cuestiones que propulsó la CEPAL, que está instalada en Santiago de Chile desde el año 1948, y que la dirigía un argentino, Raúl Prebisch, con sus teorías del desarrollo hacia adentro, y que no solo, obviamente, ocurrió en nuestro país, sino que en toda América Latina. En general se cerró el comercio internacional, incluso cuando países avanzados que se habían cerrado en tiempos de la Gran Depresión, luego se abrieron. Nosotros seguimos cerrados. Teníamos, obviamente, un Estado que controlaba buena parte de los sectores productivos, y esto terminó y culminó en el experimento socialista de Salvador Allende, que intentó imponer una dictadura comunista, ¿no? Apoyado y financiado con la Unión Soviética en nuestro país, y que llevó todas las normas y las leyes estatistas que ya existían a un extremo. No es que Salvador Allende y el proyecto de la Unidad Popular marxista en Chile hubieran ellos partido de cero en un país que estaba perfectamente ordenado económicamente, sino que la frustración, ¿no es cierto?, que se había acumulado durante décadas de estancamiento económico, de decadencia, lleva a que se elija a un marxista leninista como Salvador Allende democráticamente. Fue el primer presidente marxista elegido democráticamente en la historia del mundo de Occidente. Eh, y ellos entonces avanzan hacia una economía centralmente planificada de manera completa y total. En un estado, en un país en que ya la economía era nominalmente una economía de mercado, pero en la práctica era una economía completamente intervenida, ¿no? No tenía espacios de libertad económica más que marginales. De hecho, cuando uno ve el estudio de libertad económica del ranking de Fraser Institute para el año 1970, que es cuando se empieza a publicar, o principios de los 70, Chile es uno de los últimos países del mundo en términos de libertad económica. Entonces, el gobierno de Salvador Allende termina simplemente por consolidar un modelo socialista que venía incubándose ya por décadas. Ahora, como la batalla de las ideas, la cultura, la dominaba completamente la izquierda, y los que no eran de izquierda o no eran comunistas eran estatistas todos, es decir, eran partidarios de cerrar las fronteras para que no hubieran perdón, importaciones, de tener una economía completamente protegida, de reformas agrarias que expropiaban la propiedad de terratenientes sin pagarle además la indemnización. O sea, todo eso, incluso los que no eran comunistas lo creían. Y el gobierno de Frei Montalva, que es el papá de Frei Ruiz-Tagle, que gobernó después en los 90, fue este clásico gobierno o fenómeno político intermedio que dice, bueno, nosotros no creemos en el comunismo, pero tampoco en el capitalismo, vámonos por el medio. Entonces, Frei Montalva, que gobierna 6 años, por 6 años, antes de que salga electo Salvador Allende el año 70, lo que hace es aplicar un socialismo edulcorado, ¿no? Y hubo un famoso autor brasilero que predijo que el gobierno de Frei Montalva iba a terminar llevando a un verdadero revolucionario socialista, y así es como sale elegido Salvador Allende. Bueno, ustedes pueden imaginarse los detalles de política pública y económica que significan un país completamente cerrado. Argentina es un muy buen ejemplo de lo que era Chile también en las décadas del 60, 50, 40, 30, ¿no? Hasta los 70, y Venezuela pasa a ser lo que es Chile bajo el gobierno de Salvador Allende. O sea, Chile termina con una hiperinflación completamente desatada, con un Estado totalmente quebrado, termina con escasez de productos básicos y servicios básicos. No había pan, no había leche, no había papel, no había nada. La economía está casi toda bajo manos del Estado. Se expropian millones de hectáreas, se destruye la productividad. Obviamente, el déficit fiscal se financia imprimiendo, que era una costumbre antigua chilena, pero que el régimen de la Unidad Popular lo lleva, por supuesto, al extremo.
y la hiperinflación alcanza el 1000% anual. Entonces es un país destrozado económicamente, socialmente y además infiltrado por grupos terroristas de extrema izquierda que apoya el gobierno de Salvador Allende de manera tal de eventualmente consolidar la dictadura comunista. No nos olvidemos que también Fidel Castro está un mes en Chile después de que Salvador Allende es elegido para promover la revolución marxista en nuestro país. Y en ese contexto de destrucción institucional, de avance de un proyecto totalitario, que además con grupos armados que mataban, que asesinaban y torturaban, gente obviamente de izquierda que mataba, asesinaba y torturaba, apoyado por el gobierno de Salvador Allende, persecución a la prensa, el gobierno de Salvador Allende también es muy abusivo con la libertad de expresión en los medios de comunicación, mete presos a periodistas que critican al gobierno y cosas así. Bueno, en ese contexto se produce un llamado del Parlamento chileno, el 22 de agosto del año 73, en que se declara, se emite una resolución de la Cámara de Diputados con 2/3 de los votos, en que dice que el gobierno de Allende es inconstitucional, que es un sistema totalitario, que viola sistemáticamente los derechos fundamentales de los ciudadanos y que las Fuerzas Armadas deben ponerle fin a ese régimen totalitario. Y el 11 de septiembre del año 73, las Fuerzas Armadas terminan por darle un ultimátum al gobierno de Allende. Allende se niega a entregar el poder y entonces se produce este golpe de Estado, algunos le llaman pronunciamiento militar, que lidera el general Pinochet, que era el último en subirse al golpe de Estado, porque él no quería, era leal a Allende originalmente, eso es lo que pensaba Salvador Allende, que lo había nombrado comandante en jefe del ejército. Y una vez en el poder, los militares siguen administrando este modelo estatista, porque evidentemente los militares no sabían nada de economía y lejos de ser liberales tienden a ser estatistas también, porque son parte del Estado, ¿no? Una parte fundamental, de hecho. Y por ahí, a través de gente de la Armada, de la Marina chilena, Roberto Kelly específicamente, se llega a conocer un proyecto que se conoce o que se denomina el ladrillo, porque era muy grande, muy grueso, que se había elaborado por un grupo de economistas jóvenes chilenos que habían estudiado en la Universidad de Chicago, en Estados Unidos, con distintos profesores que ya a la época eran famosos, Gary Becker, Arnold Harberger, Theodore Schultz, Milton Friedman, entre muchos otros, ¿no? George Stigler y así sucesivamente. Y ellos estudian, de hecho, 2 décadas antes de que se produzca eh, el 11 de septiembre en Chile, el golpe de Estado, porque la Universidad Católica de Chile cierra un acuerdo con la Universidad de Chicago el año 55 para mandar a estudiantes a formarse a la Universidad de Chicago. ¿Ok? Y bueno, esta gente se agrupó a fines de los 60 para crear un programa económico de transformación económica que pudiera ser utilizado en el gobierno de Jorge Alessandri, que pensaban que iba a ganarle la elección a Salvador Allende. Jorge Alessandri sacó un 1% menos que Salvador Allende. Salvador Allende sacó un 36% de los votos, Jorge Alessandri sacó un poco menos que eso, y en la época en Chile el Congreso elegía entre las dos primeras mayorías y que nadie sacaba mayoría 50+1. No había segunda vuelta electoral. Y con los votos de la democracia cristiana, esa típica conjunto de personas que se supone que son anticomunistas, pero que a la hora de elegir siempre eligen a la izquierda extrema, bueno, Salvador Allende llegó al poder. Y entonces cuando se da el golpe de Estado, este documento estaba ahí. El documento se actualiza por parte de los Chicago Boys, así se llamaron estos economistas, en tiempo de la Unidad Popular. Se actualiza con la experiencia del sistema comunista que se estaba implementando en nuestro país. Y bueno, esto llega después a manos de los militares, después de fracasar 1 año y medio, 2 años, ¿no? Aplicando las mismas políticas estatistas, deciden hacer un cambio radical. Y eso fue una visión que tuvo Pinochet, básicamente, junto con la Armada, porque había una enorme resistencia en grupos importantes de uniformados y de los grandes empresarios chilenos. Los grandes empresarios chilenos no querían que se terminara la sustitución de importaciones y el sistema de proteccionismo comercial por razones obvias, porque ellos eran los principales beneficiados. Se le vendían cosas carísimas, de pésima calidad, a la gente más pobre del país y se llenaban los bolsillos con eso, gracias a sus contactos políticos, que es algo parecido a lo que tú tienes en Argentina hoy en día. Y, y bueno, entonces se pone primero a Jorge Caguas, que él no era de la Universidad de Chicago, pero cercano a Chicago Boys, se la había estudiado en Columbia, en la Universidad de Columbia.
y era un demócrata cristiano, pero el área más liberal de la democracia cristiana, y después se pone a Sergio de Castro, de ministro de Hacienda, que es el arquitecto fundamental del sistema económico chileno, el padre del modelo económico chileno, de las reformas liberales que terminan por implementarse, es Sergio de Castro, ¿no? Hay muchos otros que juegan un rol muy relevante. Después, por ejemplo, uno emblemático, José Piñera, que fue ministro del Trabajo y ministro de Minería, y que fue el que implementa la privatización del todo el sistema de seguridad social. Es decir, el sistema privado de pensiones se inventó en Chile y Chile fue el primer país del mundo en introducirlo. Y esto en plena época de Guerra Fría, ¿no? Es decir, donde la tendencia al socialismo o el estatismo de la centroizquierda occidental, y había muy poca visión en el sentido de hacer cosas tan revolucionarias como privatizar un sistema de seguridad social. De hecho, lo que se hace en Chile es tan emblemático en términos de reformas que Margaret Thatcher y Ronald Reagan después se inspiran en parte en lo que pasa en nuestro país. Y por eso Chile pasa a ser simbólicamente tan relevante para la izquierda mundial y hasta el día de hoy intentan contaminar con muchas mentiras y acusaciones falsas lo que ha pasado. Acuérdense ustedes que Milton Friedman visitó nuestro país, visitó Chile. Esto fue el año 75, por ahí por los primeros meses del 75, si no me falla la memoria, y tuvo una reunión, de hecho, con Pinochet, estaba también Arnold Harberger en esa reunión, 45 minutos, donde le explicó cómo controlar la inflación y cosas por el estilo. Y esto le valió a Friedman que le boicotearan después la ceremonia del Premio Nobel de Economía, cuando le dan el Premio Nobel. Hayek también viene a Chile dos veces, una vez al año 78, otra vez al año 80. Y también tiene una breve reunión con Pinochet, de la cual no hay, hasta donde he visto yo, registro, en el sentido de lo que se discutió ahí. Y como esto se convierte en algo tan emblemático desde el punto de vista de lo que ocurre después con Thatcher y Reagan, porque los mismos Hayek y Friedman y toda esa gente son los asesores de Reagan y Thatcher después, que nunca fueron asesores del régimen militar chileno, simplemente pasaron por aquí dos veces y dieron sus opiniones. Pero las ideas que se implementan en Chile son las mismas. Entonces, bueno, se produce por primera vez el hecho de que un país que está en la órbita comunista pasa a la órbita capitalista, ¿no? De la noche a la mañana, y que de haber llegado además democráticamente a la órbita comunista, termina en un régimen autoritario, pasando a la órbita capitalista y se convierte, como dijo Gary Becker, que después fue el premio Nobel de Economía, en un modelo a seguir para todo el mundo en desarrollo. Es decir, Chile se convierte en el país más exitoso de la región gracias a básicamente reformas que implicaron de los Chicago Boys, eh, o el control de la inflación, es decir, frenar el gasto fiscal y hacer una transformación en todo lo que era el sistema monetario chileno, ¿no? Creando además un banco central que terminó siendo independiente. En Chile no se dolarizó, que probablemente es lo que se debiera haber hecho, pero el Banco Central independiente termina de tomar forma a fines de los 90 y ya después de un par de décadas, de hecho, nosotros tuvimos inflaciones que pasaron de 3 dígitos a un dígito, y Chile ha sido muy estable en materia de inflación y el Banco Central es una institución bastante seria comparada con el resto de los bancos centrales que tú puedes ver en otras partes del mundo y América Latina. Entonces esa fue una parte fundamental de la reforma, la privatización masiva de empresas estatales que se estaban robando los políticos. Se privatizó todo lo que se pudo privatizar. Eh, Esa es otra parte. Y apertura comercial, que es fundamental. La apertura comercial, se empezaron a celebrar tratados de libre comercio, eso partió en el régimen militar acá en Chile y después en los regímenes democráticos eso se profundiza. Y uno de los que hace un gran aporte ahí es Eduardo Frei Ruiz-Tagle, ¿ah? Que cerró muchos tratados de libre comercio y eso nos ha favorecido a nosotros. Así que la apertura comercial fue fundamental, porque uno de los problemas más graves que tenía Chile era la economía cerrada, protegida de todas estas teorías absurdas de la CEPAL, y de economistas como Raúl Prebisch y otros más que no son nada nuevos en el siglo XIX, o grandes teóricos, ¿no es cierto?, que defendían estas teorías, como Friedrich List o Gustav von Schmoller, que eran, dichos sea de paso, aquellos contra los que discutía la escuela austríaca de economía. Karl Menger, después von Mises, Hayek y todos ellos pelean contra los proteccionistas de la escuela histórica alemana. Entonces esto no es una pelea nueva que sea en Chile, es parte de la historia económica. Así que eso fue un tema. Después se liberaron todos los precios. Chile tenía más de 3.000 precios fijados. Y los precios se liberan todos. Y hay una famosa anécdota donde llegan, creo que eran los productores de pan, y a hablar con el ministro de Castro y le dicen,
bueno, venimos a negociar con usted cuál es el precio que le queremos poner al pan, que le vamos a poner al pan, y proponemos este precio. Y Sergio Castro dice, no, pongan, no hay precio, pongan el que ustedes quieran, y se van. Y este gremio pensaba que el precio que habían propuesto era demasiado alto, que por eso se había enojado el ministro y les había dicho que se vayan, que pongan el precio que quieran. Y después vuelven con un precio más bajo y le dicen, bueno, le proponemos este precio, ministro. Y el ministro lo queda mirando y le dice, no, pongan el precio que ustedes quieran. Ya no hay fijación de precio. Recién ahí entendieron que podían poner los precios libremente. El mercado era algo completamente desconocido en Chile. Las instituciones de mercado, los principios fundamentales de economía, eran completamente ignorados. La élite empresarial no los creía ni los entendía. La élite económica de los profesores eran todos cepalianos, no los entendían ni los conocían. Y la ciudadanía en general había normalizado el hecho de que se fijen precios por el Estado, de que haya racionamiento por el Estado, de que el Estado controle sectores completos de la actividad económica, de que no haya libre comercio. Estaba naturalizado. Eh, y entonces la revolución que se hace acá es una, desde el punto de vista de la técnica y las políticas públicas, muy profunda, que tiene poco precedente, pero los tiene en la historia global, porque pasar de un sistema totalmente comunista como el que teníamos en Chile, o casi totalmente comunista, a un sistema muy radical de libre mercado, que nunca fue la utopía libertaria tampoco, pero comparado con lo que había era muy radical de libre mercado, y en un par de años, es decir, eso es algo que no se ha visto muchas veces, ha ocurrido en otros países, pero no es tan común en la historia del siglo XX. Y Chile fue uno de los que marcó, ¿no es cierto?, el camino, siendo uno de los primeros países en hacerlo. Y bueno, ya para ir cerrando, lo que ocurrió después en la transición a la democracia es que, si bien los Chicago Boys hicieron todas las reformas económicas, descuidaron completamente la parte de las ideas, de la cultura, de que el sistema fuera además legítimo no solo en su funcionamiento, sino en su percepción pública. Eh, Porque claro, la tesis era que el sistema se defendía solo, y ahí tú tienes un pecado que es el reduccionismo económico de que los que estaban formados en la Escuela de Chicago, que no era un problema que tenía ni Milton Friedman ni obviamente Hayek, que no estaba tampoco en la Escuela de Economía, pero fue profesor también en Chicago. Pero sí, los Chicago Boys chilenos, con pocas excepciones, tenían ese problema, que creían, no, si el sistema funciona, la gente está consumiendo y le va bien, entonces se defiende solo. Pero la izquierda, que se tomó la cultura y se tomó las universidades y la prensa, empezó de a poco a atacar, 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 gradualmente, ¿no? Al principio nadie quería creer que esto podía ser nada más que la queja de un par de personas trasnochadas. Y ahí es donde yo escribí ese famoso libro La fatal ignorancia, que anticipó casi una década lo que vino a ocurrir después, que fue que el avance de estas ideas de izquierda terminaron por persuadir a sectores importantes de la población de que el sistema era injusto, y gradualmente se fue rompiendo el sistema, es decir, fueron pasando cada vez más normas, leyes, subiendo impuestos, regulaciones, creando ministerios, contratando funcionarios públicos, y así suma y sigue, que atrofiaron la capacidad de crecer de la economía. Pero como teníamos la batalla con la cultura perdida, entonces en lugar de que se dijera, son las reformas estatistas y colectivistas de los socialistas y de los no tan socialistas, como el mismo gobierno que hubo después de Chile Vamos, que es la derecha que era encabezado por Sebastián Piñera, los que arruinaron el país, bueno, en lugar de sacar esa conclusión se decía, no, el problema es el neoliberalismo. Entonces votaron por Bachelet en su segundo gobierno, y Bachelet le terminó de dar el tiro de gracia con sus reformas porque tuvo mayoría en el Parlamento. Y hoy, bueno, el futuro es bien incierto, y yo pienso que el próximo año que tenemos elecciones presidenciales, donde es probable que gane Evelyn Matei, que también es parte de la socialdemocracia que no puede administrar países en crisis y en parte responsable del desastre que tenemos en nuestro país, creo que no van a ser reformas importantes para sacar el país adelante. Algo van a hacer, pero no lo suficiente como para que salgamos a flote, y que la fórmula es bien clara, es lo que está haciendo Javier Milei en Argentina, es lo que deberíamos hacer en Chile, entendiendo que la magnitud del problema es distinta en términos económicos, pero es la dirección es exactamente la misma. Si ustedes ven un ranking de libertad económica de Chile, nosotros llegamos a estar entre los países más libres, incluso en algún minuto top 10 prácticamente, y hoy día hemos colapsado varios puestos en ese ranking,
Y bueno, eso explica el hecho de que nuestro país esté en tan mala posición. Así que ese es un resumen de lo que es la historia económica política chilena, no se pueden separar las dos cosas, y espero que haya sido de interés. Hay mucha literatura al respecto y yo también tengo otras charlas en YouTube sobre este mismo tema. Muchas gracias.